Estamos el día de hoy con Víctor Hernández. De verdad me impresiona la cantidad de información que tienes, amigo. Te he visto en un montón de medios, incluyendo hasta medios como El Universal, o sea, son medios clásicos, no estamos hablando de redes sociales. Me gustaría mucho, antes de hablar sobre cómo es que sabes toda esta información, ¿cómo fue trabajar con Enrique Peña Nieto? Porque tengo entendido que tú trabajaste con Enrique, ¿no? Sí, te cuento mi historia. En el último año de la carrera coincidió que en algún evento donde yo hice un activismo en contra de las novatadas que había en el colegio militar, esto como lo que salió en la película Heroico y demás, de pronto uno de los asesores de Enrique Peña me escucha hablar en un foro académico y dice, pues este chavo puede tener potencial, y me invita a trabajar en presidencia. Hubo algunos documentos importantes que yo se los escribía y que por tanto sé que había momentos de la semana donde yo era los lentes con los que interpretaba el mundo y entendía ciertos fenómenos. Entonces fue una experiencia muy interesante. Trabajé en una oficinita que se llama la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que es una oficina como de 30 personas, donde cada uno tiene diferentes áreas de expertise. Está el de antiterrorismo, el de seguridad nuclear, el de bioseguridad. Supuestamente nuestra función era ser como los rivales del CISEN, digamos que el presidente no solo fuera asesorado por la comunidad de inteligencia, sino que tuviera un grupo de asesores bajo su mando y que pudiera como tener un poco de una visión que no venía filtrada por esos intereses de esa burocracia. Oficina que además trágicamente desapareció. Esa oficina, aunque la ley dice que debe existir, a Claudia Sheinbaum, López Obrador, no les ha importado cómo está diseñada la Ley de Seguridad Nacional. Y después de eso empecé a trabajar en seguridad privada. Trabajé en divisiones de inteligencia privada y por azares del destino me empezaron a invitar mucho a medios. Yo no tengo ningún compromiso hoy con ningún medio, no estoy de fijo en ningún lado. Es un poco on demand, ¿no? Si ocurre el Culiacanazo, si se cierra el Estrecho de Hormuz, esa es como la clase de cosas que me convocan a los medios. Ok, interesante. Oye, y este tema de que Donald Trump hoy está golpeando muchísimo a la administración de Morena, ¿no fue algo que visibilizaste desde el sexenio de Enrique Peña Nieto? Te cuento la historia porque yo me metí en una bronca en Los Pinos. A mí me habían invitado mucho antes a incorporarme a presidencia, pero en alguna de mis primeras entrevistas de radio, que era cuando estaba recién nombrado Videgaray como canciller, dije que era un mal nombramiento, que era un mal fichaje, porque era apostar la diplomacia mexicana solo en la relación personal, familiar, ¿no? A través de Videgaray. Cosa que he llegado a reevaluar, porque comparándolo con cómo tiene la 4T relación con Estados Unidos, creo que peor es nada. O sea, digamos, aunque sea tener un vínculo familiar, puede distender las cosas. Yo sí creo que fue un error haberlo invitado a Los Pinos, porque lo legitima e impulsa la campaña de Trump. Y Donald Trump ya tenía muy manifiesto su desprecio por México desde esa primera campaña en dos agendas, la agenda migratoria, pero también la agenda de seguridad. Mucha gente se siente sorprendida de que Trump designa a los cárteles como organizaciones terroristas, pero uno de los últimos documentos que yo llegué a presentar trabajando en el Consejo de Seguridad Nacional era un escenario, porque en inteligencia trabajamos construyendo escenarios. Si pasa esto, cómo se ve el mundo, o modelando el comportamiento de ciertas variables. Y el heads up lo tuvimos con un libro que publica Mark Esper, el primer secretario de la Defensa de Donald Trump, donde él cuenta que tuvo un desencuentro en la pelea con Donald Trump cuando le propone designar a los cárteles como terroristas. ¿Quién fue el que propone que designen a los cárteles como terroristas? ¿Su asesor o Donald Trump? Ha habido como algunos reportes periodísticos de que es uno de sus asesores en concreto que a la fecha sigue en la Casa Blanca. Realmente no lo sé decir porque sí es una cosa como más amplia y más estructural, el miedo por México, el desprecio por lo mexicano entre los republicanos en general. ¿Y si es como un tema de elecciones? O sea, ¿lo está Donald Trump utilizando como un medio de adquirir más votantes? O, a mi parecer, designar a los cárteles de la droga como terroristas, desde mi punto de vista, es porque Estados Unidos sí tiene una crisis real de gente joven, gente que sería fuerza laboral, fuerza intelectual, que se está viendo afectada por el consumo de drogas dentro de su país. Tienen una verdadera epidemia de drogadicción
que está matando a la fuerza de trabajo, lo que los lleva a tener que contratar personas que están ajenas completamente a la ciudadanía estadounidense, porque no hay fuerza laboral. A mi punto de vista, lo que yo estoy viendo es que sí está fundamentado en ese sentido, no es nada más el odiar por el odiar. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo catalogarías? He llegado a conjeturar que lo que le pasa al Partido Republicano es una enfermedad autoinmune, porque hay como muchos contrastes en los presidentes republicanos, ¿no? Bush, que su esposa era mexicana. Los miembros del gabinete más protagónicos de Donald Trump son latinos, ¿no? Marco Rubio, Ted Cruz, que en realidad está en el Congreso. Son nietos, al menos étnicamente, de Latinoamérica, ¿no? Y eso es como un fenómeno muy de patrulla fronteriza, ¿no? Que hay un montón de hijos o nietos de latinos que se incorporan a esa labor celosa, a lo mejor porque valoran lo que encontraron, decir, oye, esto solo es sostenible si hay un control fronterizo fuerte. Pero, a ver, creo que las dos cosas pueden ser simultáneamente ciertas, que hay una intención electoral, pero que además es una agenda personal de Donald Trump. Los estadounidenses suelen necesitar algún villano. Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra contra el terror, eso es marketeable. Pero además, Trump en 2 administraciones distintas ya sostuvo su idea de decir, quiero designar a los cárteles, ahora lo logró. Y vale la pena decir por qué no lo logró la vez pasada. No solo fue Márquez, pero a título personal, quien se resistió. Los militares mismos, porque acuérdate que el Departamento de Defensa tiene burócratas civiles y burócratas militares. Los militares dijeron, yo no quiero otro Irak, otro Libia, otro Yemen, otro Siria, y ellos lo echaron para atrás. Trump aprendió su lección y lo primero que hace entrando a la Casa Blanca en la segunda ocasión es cambiar a todos los altos mandos. Despide a la comandante de la Guardia Costera, la de la Marina, muchos segundos comandantes. Es una purga como de 35 mandos. Entonces dijo, ahora no me la vuelven a aplicar, ¿no? Ahora sí voy a lograr. Entonces es difícil que una persona mantenga una agenda tan específica tanto tiempo. Mucho cambió en esos 4 años en que él no estuvo en el poder. Entonces yo sí veo una intencionalidad de que esto no sea una política de gobierno, sino una política de Estado en Estados Unidos. Este tema de que llegamos hoy a haber sido designado como grupos terroristas, ¿tú visibilizaste de alguna manera esto antes de que pasara? Porque hoy estoy viendo en los videos de las entrevistas que has dado que son muy acertados con la realidad que presentamos. Eso me suena a que llevas como cierto tiempo armando las piezas para poder llegar a estas conjeturas tan exactas. ¿Sabes luego cómo me siento? Como esta película de Big Short, que narra a las pocas personas que se dieron cuenta que iba a colapsar el mercado inmobiliario. Y luego me siento en la desesperación de decir, ¿de qué me sirvió haberlo cantado si a lo mejor no estoy logrando que el país reaccione acorde al pronóstico? Pero, digamos, yo en 2018 armo como una perspectiva de cómo se vería una designación de los cárteles como terroristas, porque había un alivio. En el gobierno mexicano hubo alivio cuando gana Biden y se asumió que esto ya se iba a terminar. Pero para mí el escenario es el siguiente, es decir, a ver, Trump la gane consecutiva o la gane interrumpida, se va a reelegir. En 2018 era con Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña, y estaba, digamos, a mitad de administración Donald Trump, o sea, se podía percibir que estaba yo futureando un poco. No estaba definido el resultado electoral, o sea, yo entrego esto antes de que se haga la entrega-recepción de los pinos. Entonces, mi perspectiva era, dado que podemos contar con otros 4 años extra de Trump, ¿cómo se vería el proceso de designación de los cárteles, asumiendo que lo diga en serio? O sea, que la bronca con Márquez no haya sido cosmética, sino que haya sido verdad. Primero, yo anticipaba que el primer golpe iba a venir a través de casas de cambio. El caso de Cibanco, Vector, Intercam. Porque en los 90s había habido una epidemia de uso de casas de cambio como instrumento de lavado de dinero, y a la fecha se considera una actividad vulnerable. Hubo una época donde en Sinaloa, en Sonora, en pueblos donde no vivían ni 1,000 personas, había 20 casas de cambio, ¿no? Sí. Y después se descubrió y se reguló, pero bueno, el golpe ya estaba dado. Entonces yo lo primero que pensé es, a ver, si uno quiere golpear a los cárteles y hay que asumir que el gobierno mexicano es corrupto y no va a cooperar, es como tienes que ponerles un torniquete físico a esos flujos de dinero. ¿Y cuáles son las 2 divisas que financian la guerra contra el narco? Es el euro y el dólar. Entonces tienes que impedir los flujos en billetes, porque no son tontos como para hacerse transferencias, o solo en ciertos ecosistemas muy cuidados, pues algún tipo de isquemia tiene que haber, ¿no? Al flujo de efectivo. Entonces esa fue como la primera a la que le atiné. Lo segundo era que en efecto iban a modificar su marco legal para
cambiar la taxonomía de los cárteles. Cuando tú los consideras delincuencia organizada, la atención es meramente policial, pero cuando tú dices esto es una amenaza a la existencia del Estado mismo, la burocracia cambia, ya no es una responsabilidad policial, sino que se lo entregas a la burocracia de seguridad más financiada de Estados Unidos, que es el Departamento de Defensa. Solo la inteligencia militar, o sea, no te estoy hablando de todo el Departamento de Defensa, solo las agencias de inteligencia de la Marina o de la Guardia Costera tienen más presupuesto que todas las agencias de inteligencia civiles combinadas. O sea, CIA, TF, DEA, no se compara. O sea, es un monstruo gigantesco. Ahí yo me acuerdo que quienes se rieron de mí eran la gente de la Marina. La gente de la inteligencia naval decía, estás drogado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a creer que los van a cambiar de taxonomía, ¿no? O sea... En el sexenio de Peña Nieto. En el sexenio de Enrique Peña. Y a mí me encantaría poder volver a ver a esa gente y decirles, te lo dije, pero no, están jubilados muy a gusto disfrutando de su pensión, ¿no? Lo tercero es que se anticipaba una serie de operaciones de reconocimiento. Ninguna invasión ocurre gratuitamente, sino que tienes que saber cuál es el terreno en el que estoy operando, dónde se van a mover mis tropas. Y eso lo hemos visto con muchos buques que supuestamente hacen parada para cargar combustible, buques de la Marina estadounidense, pero que pues traen consigo una serie de equipo de reconocimiento, de guerra electrónica que está trabajando mientras están en puerto. Claro. Hubo además un percance donde yo creo que quedó en ridículo Omar García Harfuch, de un dron en Valle de Bravo. Un dron marca Reaper, bueno, modelo Reaper, que entró en Valle de Bravo con el transponder prendido. Y hubo pánico, ¿no? Porque lo vio la gente que de forma amateur pues monitorea aviones, como que es su hobby. Y tú tiene que salir Omar a decir, no, que no cunda el pánico, yo lo pedí. No seas ridículo, o sea, toda la doctrina de la Fuerza Aérea Mexicana está construida respecto a un escenario así. ¿Qué pasa si una aeronave militar estadounidense entra al Valle de México? Para eso están los F-5. Esa es la única razón por la que hemos pagado esos museos voladores. Y ya hemos tenido muchos vuelos. A ver, siempre ha habido vuelos con drones estadounidenses, pero ahora han sido cínicos. Traen los transponders prendidos. Cualquiera que tenga esta app de Flight Radar los puede ver. Un poco lo que me angustia es que como hice la predicción de inteligencia de una carrera, o sea, predecir minuto a minuto, cualquier analista de inteligencia te puede decir, va a pasar algo. Eso no es una alerta, ¿no? Una alerta táctica es decir, cuándo, cómo, con qué mecanismos. Entonces a mí me frustra profundamente que todo esto lo advertí cuando yo trabajaba, además por una módica cantidad de dinero para el gobierno federal, y que ahora tengan que volver a escucharme, pero como crítico desde fuera, y por supuesto que se lo toman a mal, pero digamos, el minuto al minuto yo lo entregué en 2018, ¿no? O sea, no tendrían por qué sentirse sorprendidos. Bueno, y el tema de que hayan quitado las visas, a mi punto de vista, no quitaron las visas antes. Muchas personas, cuando yo hablo del tema, me dicen que estoy loco porque si quisieran ocupar el haber quitado las visas para hacer una intervención militar extranjera dentro de nuestro país, hubiera sido más sencillo mantener las visas activas, que ellos voluntariamente se cruzaran de vacaciones a Estados Unidos y se les agarrara en Estados Unidos y ya no se les devolviera a México. Pero lo que yo digo es, y por eso quiero saber tu opinión, si coincidimos o contrasta, si hacían eso como agarrar a Marina del Pilar en Estados Unidos o Andy Beltrán sin previo aviso, hubiera sido una fragmentación dentro de las relaciones bilaterales de México a Estados Unidos. Esa es una de mis opiniones, pero la segunda también es que yo considero que tenían que dejar que las imágenes de estos políticos se desgastaran al punto en el que están hoy, de manera que tanto México como el mundo entero vieran que efectivamente la administración, incluyendo Claudia Sheinbaum, no tienen intenciones de cooperación, por lo tanto tendremos que desembocar esto en una guerra. Es correcto. Yo creo que el cálculo es incluso más frío. Si tú, no sé, a lo mejor calculas con un algoritmo, este es el día que más gente de Morena va a estar en Disney. Pon tú, a lo mejor que fueran 40 detenciones en un día. Es un truco que solo puedes hacer una vez. Y ya había cierta desconfianza a viajar a Estados Unidos desde el caso Cienfuegos. Los militares, los generales tienen prohibido viajar a Estados Unidos si no es en calidad de agregados militares, o sea, con pasaporte diplomático. Los estadounidenses en eso han sido estratégicos porque, a ver, ellos saben que no van a acabar con el narco, así ocuparan México, así del ejército estadounidense completito, 1 millón de soldados ocupar México, no vas a acabar. Yo siempre hago un juego de palabras, ¿no? The war on pleasure, ¿no? Que es una condición humana. Mientras el ser humano ocupe la dopamina, el placer y el dolor como criterios de elección,
seremos vulnerables a la adicción desde el azúcar o las pantallas, o sea, eso es una cosa como codificada en nuestro ADN. Y yo creo que lo están prolongando para saber qué tanto pueden conseguir vía negociación, que además es como el marketing de Trump, de yo soy the closer, ¿no? Yo soy el negociador. Ok, ya te entiendo, sí. Y porque ya una vez rotas esas relaciones, pues no van a poder conseguir lo que buscan si no es después de mucha resistencia. Y hay algunos gobernadores que es muy fácil conseguirlos. Te pongo el ejemplo de Marina del Pilar. O sea, si quieren venir por Marina del Pilar, no tienen que hacer una invasión estilo Bin Laden. O sea, le das 50,000 pesos a su chofer y él solito la cruza en una garita, ¿sabes? O sea, no hace falta como una cosa muy complicada. Lo de Venezuela, a ver, fue una operación de enorme envergadura porque Nicolás Maduro tenía radares iraníes y rusos y artillería balística, pero en México no podríamos meter las manos. O sea, hoy un avión, un Black Hawk, podría aterrizar en Palacio Nacional y te aseguro que los guardias presidenciales o la policía militar se quedarían fríos, no sabrían ni si deben disparar o no. La razón es porque Venezuela se estuvo preparando toda la vida para recibir ataques y en México no nos hemos puesto las pilas. Sí, en México, es que el problema es que la guerra ha evolucionado y aunque todavía hasta la Segunda Guerra Mundial había como cierta paridad de condiciones en términos de que la guerra, pues ¿qué ocupa? Ocupa movilidad, ocupa blindaje, o sea, los principios de la guerra no cambiaban mucho, pero la tecnología, como es la bomba atómica o los drones son una fuerza aérea on a budget, o sea, es la fuerza aérea más económica del mundo, ¿no? Tienes las mismas capacidades que un avión, pero a una décima parte de lo que cuesta. Y ahí es donde el ejército mexicano nunca invirtió. El ejército mexicano siempre ha tenido un rol de policía interna, es más una guardia nacional o una gendarmería que un ejército. Y entonces los estadounidenses son muy vulnerables en su doctrina aérea. O sea, si al estadounidense tú le niegas el dominio del espacio aéreo, toda su logística colapsa. México nunca ha tenido, por ejemplo, una pieza de artillería antiaérea. Ni siquiera un flak de estos de la Segunda Guerra Mundial, nada, ni siquiera piezas de museo. Entonces, de forma muy literal, cualquier avioneta, cualquier cosa puede vulnerar nuestro espacio aéreo y no tenemos forma de tumbarlo. Y hoy las defensas antiaéreas ya no son de artillería en el sentido convencional, sino que son misiles, ¿no? Los misiles Patriot o los S-400. Entonces el ejército mexicano nunca invirtió en eso y pensó, nunca lo voy a ocupar, pero a ver, seamos realistas. El único país que nos ha invadido en 4 ocasiones diferentes es Estados Unidos. Y es una tontería pensar que hemos gastado literalmente trillones de pesos en el último siglo en ese ejército y ahora que resulta que sí se puede ocupar, nos digan, es que no sean poco razonables, ¿cómo le voy a decir que no al ejército estadounidense? Entonces, ¿para qué te quiero? Mejor hagamos una policía gigantesca y deshagámonos del ejército. Y esto fue porque México no se estaba considerando, le bajó, digamos, al ser bélico, o la corrupción evitó que se consideraran esas cosas y mejor se llevó el dinero a otro lado, o es más profundo y más grande. Creo que hay muchas variables. Una es la desidia. El mexicano en general es un poco flojo y decidioso y dejamos pasar las cosas. Lo segundo es que hay que entender que el ejército mexicano como fenómeno presupuestal era un pastel para repartir después de la revolución. Por ejemplo, todos los años tenemos algo así como 500 vacantes de generales en el presupuesto. O sea, cada uno gana más de 100,000 pesos de base. Esta ley de nadie puede ganar más que la presidenta, no se la aplican a los... O sea, hasta el general brigadier, el recién llegado, o sea, el general al que le hacen bullying a los otros generales, gana más que la presidenta solo de sueldo base. No estoy hablando de prestaciones, de seguridad social. ¿Por qué hay tantas? No es que sea un ejército tan grande. Hay otras 300 de almirantes en Semar. Hay más almirantes que barcos. Y eso tenía una razón presupuestal de ser, pues porque había un montón de facciones revolucionarias, los villistas, los carrancistas, los orozquistas, entonces había que acomodar a todos. ¿Y por qué se han quedado las vacantes? Pues claro, ya no está vivo nadie de esa época, pero pues es cómodo presupuestalmente tener 800 vacantes de más de 100,000 pesos. Y lo tercero es una indefensión aprendida. O sea, en la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio de Defensa, pues ya el chip, yo estuve hace muchos años, un rato muy breve en el Colegio Militar, te instalan esa mentalidad, no podemos. ¿Y cuál no podemos? O sea, digo, no lo digo porque sea un buen ejemplo, ¿no? Porque están locos, ¿no? Sí. Pero los iraníes son un país por el cual no das 2 varos. Tienen ahí a la marina más poderosa del mundo estresada. O los rusos, igual, que es un ejército de leva, pues ahí han aguantado el frente en Ucrania. O sea, un rival pequeño puede ser un gran dolor de cabeza,
Y México, no, como que México siempre ha pensado, no puedo, ¿no? Y como un bully al que ya te acostumbraste a vivir con él, ¿no? Justo tocando el tema de la milicia, yo pienso que Claudia Sheinbaum no puede, no es que no quiera, es que ella no puede decidir entregar a la fuerza política que ha sido catalogada como narcopolítica, que hasta les quitaron las visas, porque son las grandes cabezas del partido, incluyendo Salvador Cienfuegos, que fue de la cofradía más importante, las cabezas militares. Pero además, también la Marina ya estuvo involucrada en temas de huachicol fiscal, por lo que Claudia Sheinbaum no abiertamente puede declarar, ok, voy a entregarlos a todos, porque sería echarse encima a los militares, a los políticos corruptos de su partido, y adicionalmente a la misma Marina. ¿O estoy mal? ¿Esa es la razón? Sí, a ver, tienes razón en la medida en que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum construyeron su modelo de gobernabilidad en base al ejército. Como que parasitan la popularidad del ejército, ellos son como sus ejecutores, o sea, digamos, ellos crean la Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado de policía, y eso les da una presencia en cada municipio, en cada estado, es una forma de recordarle a las autoridades locales, a los caciques locales, ellos, o sea, hay una línea directa con Palacio Nacional. Es una cosa rara porque tú lo formulas en futuro, pero yo creo que en pretérito ya hay una suerte de insurrección o de descontento tácito en la Marina y en el Ejército, no tanto por no proteger a los corruptos. Sí, porque se les escapa. Es que imagínate cuántos generales, cuántos almirantes no estarán metidos, pero la inconformidad es, se te fue uno, se te coló un caso que sí llegó a la prensa. Y eso ya por eso nuestro prestigio. Es que son un gremio muy petty, o sea, la verdad es que es gente con el ego muy frágil. Porque claro, o sea, a ver, imagínate, yo llevo años haciendo un activismo contra las potreras, las novatadas en el colegio militar. O sea, imagínate lo que es pasar 40 años de tu vida adulta siendo humillado, vejado, recibiendo órdenes de recibe tal soborno, ejecuta tal persona. Uy. Y que de pronto, pues, llegue un pobre diablo como yo y se pare en medios y diga, ustedes son una banda de criminales. Pues claro que, o sea, porque dices, o sea, no solo perdí mi humanidad y mi dignidad, sino que además me están exponiendo, ¿no? O sea, no estoy obteniendo el pacto de impunidad que habíamos acordado en la relación cívico-militar. Y están enojados, pero yo creo que tendrán que valorar. O sea, esto podría ser mucho peor. O sea, podría haber muchos más generales que solo el general Mérida o que el almirante Farías, que se decía que estaba por llegar a México. No sé si ahorita ya llegó a México. O sea, creo que ellos no dimensionan que esto podría estar mucho peor si ella no estuviera haciendo gestiones para protegerlos. Y yo creo que ellos, en el escenario de una intervención estadounidense, instantáneamente se voltearían. O sea, no van a dejar la comodidad de su estatus como aristocracia por una presidenta, porque ellos son el poder que permanece estar al poder, o sea, no importa quién ocupe la silla, ellos tienen las mismas consideraciones. Pero claro, entiendo lo que dices, de que si ella se pandea del lado estadounidense, pues con más razón van a desobedecer más, o sea, pero yo creo que ya hay un problema de insurrección dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese problema de insurrección no, bueno, porque a mí me preocupa el hecho de que ya exista, sobre todo porque, como dices, es una cosa de nada realmente lo que pasó con las situaciones que salieron en los medios. No estamos hablando de 20 generales. Me preocupa que desde ahorita ya se estén enojando porque es que está muy cabrón. Tienen la piel muy delgadita. O sea, para ser gente que afirma que su profesión es la violencia, pues es como, oye, no aguantas ni un tuitazo, ¿no? O sea, ¿cómo no aguantas un golpe reputacional? Y es un tema de herida del ego, porque es una profesión muy humillante, es muy humillante ser soldado. O sea, es vivir en pobreza. Yo siempre lo he dicho, ser soldado es ser pobre profesionalmente. O sea, los primeros 20 años de tu carrera es estar en la sierra, incluso aunque seas oficial. O sea, durmiendo en el suelo, tomando agua con meados. O sea, no es una vida grata. Y sí creo que hay un tema como de compensar y de intentar sanar esa humillación que uno vive al inicio de la carrera militar con lo que hacen cuando son generales. Porque lo que les increpa son preguntas sobre su rol. O sea, tú dices que eres el ejemplo de la virtud y aquí están tus actos de corrupción. Tú dices que eres el guardián de México, pero ahí están los drones estadounidenses, no has tumbado ni uno, ¿no? O sea, entonces es un ataque directo identitario a ¿para qué están ustedes aquí? Y son una institución que estuvo muy aislada, muy cobijada de los golpes con la opinión pública y pues como el tío Ben, ¿no? O sea, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Te voy a dar obra pública, pero eso te expone a checar licitaciones, declaraciones patrimoniales.
Y de pronto ellos dicen, caray, esto no es tan fácil. Y porque en el ejército siempre ha habido un desprecio por los políticos. El político es tonto, pero pues el político mexicano aprende a hacer sus ñeradas, a ocultar su declaración patrimonial, y ellos no. Ellos vienen muy verdes y pues se lo están chamaqueando en muchos sentidos. Y entonces, ¿tú crees que estas personas, estos militares que están enojados en este momento, simplemente desobedecen o se enfilan al narco o cualquiera de las dos? Es que es una situación donde están rehenes. O sea, el primer gran incidente contemporáneo de rebelión o de insurgencia del ejército fue el caso Cienfuegos. Pero Cienfuegos cuando todavía era secretario, cuando se echó esta frase en una entrevista poquito después de Ayotzinapa, que dijo: yo soy el primero en levantar no una, sino las dos manos para que el ejército salga de las calles. El trancazo era para Enrique Peña. No te podría yo decir, sí, yo vi en la noche que Cienfuegos le gritó a Peña. No tengo un elemento testimonial. Pero me queda claro que el mensaje era: o me sacas la ley de seguridad interior, o yo le ordeno a mis soldados, ¿sabes qué? En respeto a la ley, porque eso es lo que dice la ley, nosotros no somos policías. Entonces tú puedes doblar a un presidente al decirle voy a cumplir la ley, lo cual se escucha como de mafiosos o de maleantes. Es una extorsión legal. Cuando pasa eso, mi opinión es, hay que meterlo al bote, ¿no? O sea, es un insubordinado, es un insurrecto, ¿no? Y luego pasa el caso Cienfuegos, ¿no? Donde cuando lo arrestan allá en Estados Unidos, la primera reacción del López Obrador fue de celebración. Miren, todo el gabinete de Enrique Peña eran corruptos. Y de la noche a la mañana cambia. Sálvenlo con lo que cueste. Hubo otro mucha gente se le olvida esto, la fecha en que anuncia que va a hacer lo de la Guardia Nacional. López Obrador había anunciado: yo voy a desaparecer el ejército, yo quiero solo una policía federal o una gendarmería gigantesca. Y lo citan a Lomas de Sotelo, ahí al cuartel general del ejército. Y en menos de 24 horas anuncia: si no, va a la Guardia Nacional y va a ser en manos de Sedena. ¿Eso en qué sexenio? En la transición, en el lapso entre que está como Peña presidente electo y... ¿AMLO? Ajá, o sea, ya que ya había ganado la elección, fue en algún momento, no sé, en septiembre de 2000. ¿Pero a quién llevaron? O sea, ¿qué militar fue? No, o sea, de Lomas de Sotelo, el secretario de la Defensa, Cienfuegos, cita a López Obrador. O sea, y no es un secreto, o sea, digamos, está la nota y está como la conferencia de prensa que dio después de eso. Yo tengo sospechas de cómo surgió, de cómo se desarrolló esa conversación. La hipótesis inocente es: pues le enseñaron ya un mapa de cómo estaba el país y lo vio muy mal y dijo, no puedo prescindir del ejército. O la que a mí me parece más plausible, algo le han de haber enseñado: oye, tenemos esta grabación de ti o de tu esposa o de tus hijos, y ahí es cuando matiza su política de seguridad. Porque ¿cuál era la política de seguridad de Andrés Manuel antes de esto? Mira, o sea, es un poco contradictorio porque hay un informe de Wikileaks que lo manda el embajador estadounidense, creo que en 2005, cuando López Obrador estaba en campaña o en precampaña presidencial, de una comida donde él platica que comió con él y que le preguntó cuál iba a ser su estrategia de seguridad, y dice: si por mí fuera, se la voy a dar al ejército, ¿no? Que ya no haya un montón de policías, un montón de fiscalías, que la mayoría lo haga el ejército. Entonces, uno podría decir que eso ya era su plan desde 2005. Pero al menos en campaña, pues él militó la causa de Ayotzinapa y del 68. Claro, es que él decía que meter el ejército, así como lo hizo Felipe Calderón, fue un error. Entonces entra a la presidencia y cambia toda la cosa y militariza todo el país. Entiendo a lo que te refieres. O sea, tú lo que estás diciendo es que algo sucedió en ese periodo de transición entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador que cambió completamente la jugada a todo lo contrario, de no militaricen el país, a creen la pinche Guardia Nacional y no solo militaricen el país, regales también las concesiones del aeropuerto y otra clase de situaciones. No sé si el Tren Maya también lo traiga la Sedena, pero... Sí. Un tramo. O sea, entiendo, ok, está muy cabrón. A ver, cualquier político puede cambiar de opinión, o sea, la bronca no es esa. La bronca es que tenemos ubicado el día, o sea, que fue ese día que lo citan en Lomas de Sotelo, y así como sale él, Alfonso Durazo, todo el mundo cambia el discurso y anuncia, no, ahora sí va a la Guardia Nacional. O sea, sí hay un día concreto donde podemos decir, este fue el día que López Obrador cambió de idea, y pues no es coincidencia. O sea, me parece difícil que alguien de convicciones, o al menos aparentaba ser una persona de convicciones, se pandee. Además, sabiendo, acabo de ganar con el récord histórico desde la Revolución Mexicana, o sea, desde que hay elecciones libres. O sea, sí tenía un tanquezote de legitimidad y decir, ni eso le puede hacer frente al ejército. A lo mejor es una indefensión aprendida, o sí dijo, no, esto me va a destruir y no. Porque mira, te voy a ser sincero, yo hablo abiertamente de
quién me cae bien y quién me cae mal. Cuando de repente me dicen, ¿tú por quién apuestas en este momento? Yo digo, pues mira, el PRI lleno de corruptos, el Morena también, pero yo he visto a ciertas personas, entre ellos Doring del PAN, que la neta traen valores, güey. Compagino con algunos, con otros no. Sé que a Ricardo Anaya le encontraron cosas de una nave industrial y varias cosas. Que yo diga que compagino con algunas ideas, no quiere decir que a todos me cagan a toda madre, ¿no? Bueno, derivado de esto, yo voté por Andrés Manuel López Obrador en el sexenio que ya gobernó. De hecho, él entró ahí porque uno de mis votos fue para su lado de la urna. Y yo ya llevaba mucho tiempo viendo el pasado de Andrés Manuel López Obrador, la lucha social que hizo, al igual que Fernández Noroña. O sea, los dos cabrones eran dos personas que sí tenían ideales y convicciones. Llegan a la presidencia, llegan a puestos de poder y se voltean completamente. A mí me pareció algo impresionante porque ¿cómo puedes predicar algo durante 40 años y de repente de un día para otro la cambias completamente? Entonces, yo no sé si fue como tú dices, que le dijeron, oye, mira, tenemos esta información en tu contra, o como bien dices, pues mira, la cosa está así, todos aquí somos corruptos, güey. O le entras o te hacemos un golpe de estado, y una cosa lo llevó a la otra. Hay decisiones muy difíciles que uno tiene que tomar como funcionario público. Yo por eso dejé el ejército, porque me di cuenta de que no había tal cosa como torear la corrupción o esconderse la corrupción. O sea, le entras de una forma descarada y militantemente activa o no estás aquí. Y yo me acuerdo muchos de mis amigos del colegio me dejaron de hablar cuando recién salí y ahora hay algunos de ellos que están en la cárcel, ¿no? Porque lo cacharon en alguna tranza o porque lo cacharon en una ejecución extrajudicial. Y hoy lo pienso, digo, bueno, esa gente que me decía es un cobarde, pues bueno, yo tengo la ventaja de poder llegar a mi casa y dormirme en paz, o sea, y ellos hoy están durmiendo en la cárcel, ¿no? O sea, pero al final esa decisión de salirse no elimina el problema. A lo mejor yo individualmente evité la corrupción, pero alguien va a seguir siendo la policía y el ejército y las fiscalías y alguien va a acabar ejerciendo esa función. Yo lo hubiera entendido de López Obrador si hubiera ganado con menos votos, o sea, si hubiera ganado con el margen de Peña, a lo mejor una del 30%, bueno, ahí lo entiendo para ganar gobernabilidad, pero tenías 1 de cada 2 votos, o sea, desde que la época en que se mandaban a hacer los resultados, como Porfirio Díaz, que alguna elección la ganó con el 103% de los votos, ningún otro presidente había tenido de forma orgánica y libre esa decisión. Y o sea, a lo mejor me van a quemar por decir esto. Yo, a nivel ideológico, yo sí comulgo muchas de las causas y de las ideas que ha tenido López Obrador, pero al mismo tiempo, como exburócrata de la Seguridad Nacional, te puedo decir que sí se cumplió como maldición la evaluación que teníamos de él, y la evaluación era, este señor es una amenaza a la seguridad nacional, en el sentido de que tiene ideas antidemocráticas, ideas que destruyen el Estado de Derecho. Entonces, por un lado, yo dije, cuando ganó, puta, qué chingo, o sea, imagínate desear algo tanto y lograrlo y hacer una sinergia, claro, solo para pandearte así. Eso estuvo muy pendejo. Creo que él tenía una solvencia moral como para aguantar ese trancazo y esa resistencia del ejército y no se animó. Exacto, de hecho, fíjate que a mí me gusta mucho ver a Adela Micha y en una de las entrevistas, bueno, no me acuerdo si sí entrevistó a Noroña o simplemente lo dijo como comentario, pero lo que expresó fue que él tenía mucha carrera como luchador social, era un referente como luchador social para que de repente llegas al puesto que tanto anhelabas y te pandeas. Y es un poco como un testimonio de que las burocracias tienen vida propia. Trump intentó lo mismo, llego y nuqueo la burocracia, ¿no? Creo el Dodge y pongo a Elon Musk a desacomodar estos burócratas que están muy a gusto en su puesto, y al final acabó perdiendo, ¿no? Sale Elon Musk, el Dodge ya no tiene el alcance que tenía originalmente. O sea, él mismo como tendría que reconocer que él perdió ante lo que llama el Deep State, ¿no? En los Estados Unidos. Lo mismo podríamos decir que es acá, son las burocracias de seguridad, el CISEN o el ejército, la marina, las fiscalías, con quienes él no pudo. Y por ejemplo, Fox tenía claro que no podía, que ni lo intentó. O sea, el ejército siguió con la misma dinámica que tenía desde tiempos del PRI. Y a mí me parece que no podemos seguir intentando reformar cualquier cosa de México, el derecho laboral o las finanzas públicas, si no atendemos ese gran tumor que es la corrupción.
la corrupción en el sector seguridad. Pues, porque pues, tú puedes ser corrupto en Semarnat y pues vale madres, ¿no? O sea, lo peor que va a pasar es que se va a morir el tulipán alpino, no sé qué chingados. Pero si eres corrupto en Sedena, no mames, pues el de Sedena puede ir y entambar al funcionario de Segovia, al de la fiscalía, o sea, es una cosa muy nociva. Yo siempre lo digo al aire. Si me preguntan cuál es el cártel más grande de México, yo digo el Ejército Mexicano. Porque el Ejército Mexicano tiene una ventaja que no tienen los otros cárteles y es la presunción de legalidad. Pero al final, pues son esos, están peleando por una plaza, ellos también venden drogas. Mi tío abuelo, que ya falleció, que era un cabrón, era general de ejército. Y él me cuenta una historia de no creerse. Cuando él comandó su primer batallón, o sea, él era un teniente coronel, a lo mejor tenía como 40 años, una cosa así. Él hace un aseguramiento de droga, como 3 toneladas de cannabis, lo avisa por radio a la Ciudad de México y le dicen, oye, te equivocaste, eres un pendejo, porque esa gente se había pagado su derecho de paso. Entonces yo no sé cómo le vas a hacer, pero esa droga no la puedes reportar. Entonces estaba pariendo, decía, puta, ¿qué hago? La quemo, la vendo yo. Y al final la idea brillante que tuvo fue, se la van a fumar mis soldados. Entonces tuvo 3 días, Pacheco, a todo su regimiento, fumándose esa madre, hasta que desapareció. Y sí, pues ya no había nada que reportar. Entonces cuando uno se encuentra con situaciones así, pues dices, es que eso es un cártel, ¿no? O sea, es una organización criminal. A ver, el problema que yo veo de todo México, muchos políticos, y fíjate que he estado en algunas comidas con varios de ellos, son muy sensibles, güey. O sea, gente así, tipo gobernadores, o sea, no se aguantan que yo diga, por ejemplo, pues fueron los del gobierno, o sea, nada más diciendo esas palabras ya se enojan y se paran de la mesa. Y te digo porque me ha pasado. Y a lo que voy es, yo creo que es real la frase de que el gobierno tiene la culpa de todos los males, porque ellos tienen acceso a las finanzas, a los datos, a la legalidad, al ejército, a la policía. Si ellos no hacen las cosas de manera correcta, hay desfalcos millonarios, a las personas no les llegan las ayudas sociales. Dentro de las escuelas, las universidades como la UNAM tienen errores por la misma corrupción. El Politécnico y todas las escuelas de gobierno que llegan a tener deficiencias en las estructuras de enseñanza, es la misma corrupción. Cuando empieza a permear un cártel más que en otro lado es por colusión con autoridades. Y yo creo que el problema que tenemos en México no se va a detener hasta que no empiecen a agarrar a los políticos, porque el problema no es la gente que delinque, sino el que los organiza, y los organizan pues desde los diputados, los mismos gobernadores, los presidentes municipales. Está muy cabrón que es gente que no va a gobernar, va a pagarse un puesto donde tiene la posibilidad de hacer más dinero, y es a lo que van, ganar la mayor cantidad de dinero con contratos personales. El problema en México sí son los políticos, ese es el mero problema que tenemos. Ahora, los políticos no sobreviven en ese ecosistema si también el otro lado incómodo de esa moneda, que es el empresariado que ha aprendido a operar. Y es un poco injusto, porque, a ver, podrías decir, es una maña, pero también puedes decir, es que si no hago eso, nada de la vida económica de este país camina. No puedo abrir un negocio, no puedo construir un edificio, no puede ocurrir nada. Y yo lo he dicho en varias entrevistas, o sea, no crean que la campaña de los drones estadounidense, que creo que está por empezar, no crean que solo es contra narcopolíticos. Hay narcoempresarios, hay narcoinfluencers, narcoperiodistas, músicos que les componen canciones. O sea, esto es sobre justos y pecadores, ¿no? No va a ser solo quien es diputado, quien es presidente municipal. Yo me he radicalizado un poco en este camino de trabajar en el sector seguridad, y veo con cierta sabiduría modelos bien autoritarios como el que tenían las repúblicas italianas. Como que hubo una época en la filosofía política donde se lee mucho, no sé, qué se hacía en Génova, qué se hacía en Venecia, y había una ciudad-estado que lo que hacía para evitar la corrupción, por ejemplo, era el magistrado que llevaba la policía siempre tenía que ser un extranjero, entonces lo traían de alguna otra ciudad que no tuviera ningún nexo. Su puesto duraba 1 año, tenía poder absoluto, podía ejecutar sin juicio, podía torturar, y al año lo exiliaban de la ciudad. Y se iba con flores y le agradecían, pero tú no puedes volver aquí. O sea, como decir, el poder es incompatible con el que tú vivas en esta comunidad. O, por ejemplo, los funcionarios gubernamentales a fuerzas tenían que vivir encerrados dentro del palacio durante el año, los 6 meses que duraba su encargo,
y tenían que ponerse una túnica como si fuera la roña, ¿no? De soy funcionario, no se me acerque, ¿no? Oh, ok. Que es una cosa súper autoritaria. Hoy diríamos que eso no es compatible con un esquema de derechos humanos, pero era la idea de pensar que el poder es radioactivo, que el poder siempre corrompe y que eso no es un defecto, que eso es la condición humana y que como no puedes cambiar la naturaleza humana, ¿qué es lo que sí puedes cambiar? Los procesos, ¿no? Candados abstractos, institucionales, despersonalizados. Porque todo mundo tiene un precio. O sea, todo mundo, si te amenazaran con el punto correcto o si te ofrecieran la cifra más ridícula, es muy probable que te pandes. Y así está diseñado el mundo. Como que homo. O sea, ese es el ser humano. Entonces no pongas tu confianza en la brújula moral del ser humano, traslada el control a otra cosa más despersonalizada. Fíjate que yo creo que 6 años ya trabajando para Canadá, Estados Unidos y China. En Estados Unidos se da mucho lo de, yo te doy chance de que hagas lo que quieras, pero está enfocado a resultados. Ahí no existe el intermedio entre el sí y el no, pero sí puede ser el, dame un mes y al mes se cumple. O sea, si en el mes tú te echaste hueva o te fuiste a echar alcohol o lo que sea, pero al mes se entrega. Entonces, los plazos siempre se cumplen. Eso es lo que me lleva a pensar que qué estará pasando en este momento con la situación de México, Estados Unidos. Porque siento que les están dando esa apertura de tener intermedios. Ok, no te los meto a la cárcel, pero te quito la visa y te dejo en un intermedio. No voy por ellos, pero anuncio que ya le abrí carpeta de investigación de este lado. Ok, no te chingo a todos los cárteles, pero te designo al Jalisco Nueva Generación y a otros pocos como terroristas. Entonces, no sé qué es lo que está pasando, que al parecer ahora sí están jugando en un intermedio, güey. Sí, a ver, yo tendría dos conjeturas de por qué está pasando eso. Uno es porque ahorita el gobierno estadounidense no tiene ancho de banda. O sea, venimos saliendo del COVID, la guerra comercial que intentó pelear Trump con China, que ahorita como que tiene muchos meses que no sabemos ni dónde está localizado. Lo de Irán, Ucrania, que también se había prometido que él lo iba a acabar y no tiene muchos focos prendidos. Es demasiado ancho de banda, o sea, incluso para un monstruo gigantesco con tanto ancho de banda es demasiado, o sea, sí son crisis muy grandes por sí mismas. Entonces creo que se la han llevado leve porque abrir un pleito con México, aunque sea pequeño, es demasiado cercano y hay que ser muy estratégico de cuándo y cómo. Y lo otro es que reitero que la personalidad de Trump es la de el negociador, ¿no? O sea, su marca y su branding es yo soy el que lo resuelve y aunque me tarde y presione y tenga que jugar chueco, lo voy a cerrar el trato. La marca de Trump es cerrar los tratos, aunque haya que bulear al interlocutor. Esas ambigüedades permiten prolongar el tiempo de negociación y hacer más pequeño el tiempo en el que va a haber el rompimiento. Añadiría una tercera. Hay 3 lecturas. O Trump la cagó y no sabe cómo salir de esta, ¿no? Y por eso está jugando a los intermedios. 2, Trump y el gobierno estadounidense no le da la memoria de RAM y por eso no quieren abrir otro frente. 3, ellos saben que sí van a invadir a México y que ese es su plan definitivo y que solo lo están prolongando a ver si sacan un poquitito más antes de que pase. Como lo que tú dijiste, ¿no? Que no pueden hacer algo frontal porque no se va a acabar. Tienen que también ver qué tanto sacan negociando. Es que hay que entender que la guerra contra el narcoterrorismo no es una campaña últimamente militar, sino mediática. Ha habido una construcción en los Estados Unidos de una imagen del villano latino. Piensa en las películas. El villano en los 90s, en Rocky, era el soviético. El villano en Call of Duty, en Modern Warfare, es el árabe. El villano ahora, en los videojuegos y en las políticas estadounidenses, es el narco colombiano, mexicano, la serie de Narcos, la película de Sicario. O sea, la película de Sicario es la fantasía de esto que estamos por vivir, ¿no? De una intervención estadounidense. El villano en Modern Warfare 2, el remake, pasa en México, ¿no? Un escenario de una guerra entre México y Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? No porque sea una profecía como Los Simpsons, sino porque hay algún tipo de malestar en los Estados Unidos que los ha llevado a imaginar eso como un villano posible o como un villano inevitable. Aunque ahora el malo de este siglo será el latino. Por muchas razones, el frente migratorio, el frente cultural, el sentirse desposeídos y diluidos en su propio país por la migración. Las drogas. Y ahora las drogas. Eso de las drogas, he de decir que me parece fruto del puritanismo estadounidense entendido como con la visión teológica y religiosa del mundo. El puritanismo es muy restrictivo con el placer. De por sí el cristianismo es restrictivo con el goce del cuerpo, pero el puritanismo es la versión más radical. ¿Sigue existiendo eso en Estados Unidos? Sí, quizás no como denominación específica, pero sí en el espíritu de muchas formas de protestantismo que hay en Estados Unidos. Y en realidad la guerra contra las drogas empieza con la ley Volstead, que es la prohibición del alcohol. Que a ver, creo que es una ambición noble. O sea,
pretender acabar con la adicción, Aristóteles lo puedes entender así. ¿Cuál es su gran enemigo? ¿Por qué habla de la virtud? Pues porque su enemigo es el vicio, ¿no? Lo que esclaviza al ser humano. O sea, yo creo que hay una intención buena detrás de intentar prohibir el alcohol y los opioides y el cannabis, pero es una campaña fútil. O sea, hasta que no nos roboticemos y vivamos en servidores de Elon Musk, tenemos dopamina y serotonina y decidimos con placer y dolor. Y a mí me parece un poco hipócrita como este miedo al fentanilo, cuando, si somos actuarialmente honestos, lo que mata mucha más gente en México y en Estados Unidos es el azúcar y la sal. O sea, las muertes por diabetes. Yo tengo diabetes, güey. Yo tengo sobrepeso de toda la vida. O sea, yo sé que lo que me va a matar es el azúcar, ¿no? Y que es una adicción. O sea, porque yo he intentado hacer dieta muchas veces y la abstinencia que tienes, puta, esa semana que estás irritable, que no duermes, es lo mismo que pasa el que deja el tabaco, el que deja el alcohol, el que deja las pantallas. O sea, tu cerebro no tiene un chip moral de esta adicción es buena o es mala. Si algo produce dopamina desordenada y norepinefrina, eso te va a volver adicto. Y yo lo he dicho muchas veces y la gente se molesta. ¿Cómo puedes comparar al Chapo con el Osito Bimbo? Es que actuarialmente el Chapo se queda completamente atrás si comparas cuánta gente mata su estilo de vida. Por infartos. Fíjate, hoy la causa principal de cirrosis en el mundo no es enfermedad alcohólica del hígado, es azúcar. O sea, lípidos, grasa, hígado graso. O sea, tú puedes no tomar y decir, no, pues yo no quiero ser alcohólico, no quiero tener un accidente de tránsito, pero si comes mucha grasa, vas a acabar exactamente con el mismo estilo de vida que una persona con sobrepeso. Que el alcohólico y el sobrepeso metabólicamente se vuelven equivalentes. Entonces la pregunta es, o sea, si vamos a prohibir las adicciones, la que más mata personas, al menos en México, en una proporción de 10-1, es el azúcar y la sal. ¿Por qué no tenemos a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, incautando gancitos, Coca-Colas, con una orden de aprehensión al patito de Recuérdame y al Melvin, el de las sucaritas? Actuarialmente eso es lo que más mata. Esa es la adicción líder en el mundo. Ya para cerrar, ¿qué consideras que sucede? Porque yo escuché tu pronóstico de octubre, de que dices que va a iniciarse el proceso de... Mi pronóstico sincero era que, y de hecho lo llegué a platicar con gente de Morena que hasta me preguntó mi opinión, y gente en funciones de Morena. Yo les decía que no pensaba que lo fueran a hacer durante el Mundial por temas de que Estados Unidos pues va a ser sede, ya había dinero involucrado y como tal, Trump es un empresario, obviamente cumple palabras y... más aún si es financieramente hablando. Entonces, digamos, se hubiera visto muy mal el hacer una intervención estando en esa situación. Además, creo que la FIFA tiene como concesión que no puedes estar librando una guerra. Ya de todos modos estaba librando la de... ¿Qué es Palestina contra...? O sea, habría varios que están rompiendo eso, ¿no? En el Cáucaso pues, está la de la de Azerbaiyán contra Georgia, Israel, Palestina, Irán, Estados Unidos. ¿Sigue con Irán? No. Como muchas de estas otras guerras que no les dicen guerra, ¿no? Es una operación militar especial o cualquier cosa que te inventen. Bueno, el punto aquí es que yo dije, no se van a aventar más broncas, güey. Entonces no quieren aperturar cosas en este momento. Lo que sí me pareció que pudo haber sucedido antes del Mundial, eso también lo llegué a pensar, pero de plano sí les dije, yo creo que después del Mundial, no creo que vengan por Claudia Sheinbaum, pero mínimo van a venir por los que les quitaron la visa, güey. Van a llegar en un pinche helicóptero y se los van a llevar. Yo fallé en mi predicción, porque yo pensé que iba a ser terminandillo el Mundial el mes que seguía. ¿Qué es lo que te hace pensar que en octubre va a suceder o solo es un estimado y quizás sea el año que viene? Mira, a ver, yo lo pienso octubre como una ventana de riesgo, Yo también coincido en el diagnóstico de que el Mundial estaba prohibido fundamentalmente por el tema del daño colateral. Porque si tú tiras un dronazo, aunque no sea en donde haya partidos o lo que sea, pues es un país que entra en isquemia. Entonces, si la gente empieza a querer huir y se saturan los aeropuertos, hubiera sido una pesadilla diplomática. O sea, yo creo que era más pensando en los extranjeros que en los mexicanos. ¿Por qué digo octubre? Porque Donald Trump es muy teatral. Y no lo digo por soberbia, pero una de las varias predicciones a las cuales le atiné en mi escenario, me siento como Baba Yaga, como Nosferatu, como el Nostradamus. Yo le atiné así con precisión aritmética a la invasión de Venezuela. Es más, hasta me aventé una apuesta en alguna entrevista. Me dijeron, a ver, comprométete, ¿cuándo va a ocurrir? Les dije, va a ser para Navidad.
Ocurrió al final unos cuantos días después y ahora explico por qué. Para Navidad. Yo dije, va a ser en Navidad, Año Nuevo, ¿por qué razón? No por una razón operativa, sino porque Trump necesita views, impactos, es una cosa de marketing. Y cuando sale en efecto Pete Hegseth y Marco Rubio a contar cómo fue la operación, ellos dicen, en efecto, la operación estaba planeada para el 25 de diciembre, pero hubo un tifón anómalo, alguna tormenta tropical y era muy peligroso para los barcos que despegaran aviones, entonces lo movimos al 3 de enero. ¿Por qué digo octubre? No porque operacionalmente haga sentido o haya algo importante que vaya a pasar en octubre, sino porque es la antesala de la elección intermedia en Estados Unidos y Trump necesita algo muy fresco teatral, un par de cosas explotando, un par de imágenes que puedan repetirse una y otra vez en los medios, a sabiendas de que no va a acabar con el narco, pero si es concatenado a la elección, le funciona. Admito que me puedo equivocar y ojalá, y de muchas noches he pensado, o sea, ojalá que me esté equivocando, porque soy mexicano, ¿no? Y porque... Estamos aquí. Porque el que va a vivir en una ciudad sin agua, sin luz, sin drenaje, cuando esto pase voy a ser yo. Y también porque en buena medida, pues por eso intenté trabajar en gobierno, aunque no logré a largo plazo, porque tengo algún resquicio de patriotismo y de pensar que este país vale la pena. Y claro que me duele imaginar esa independencia por la cual tanta gente murió y peleó a manos de corruptos y de incompetentes, ¿no? Claudia Sheinbaum lo está apostando a que Trump pierda la intermedia, cosa que creo que sí puede pasar, que pierda las mayorías. Pero ellos piensan que ahí se acaba el escenario, o sea, que la perspectiva ahí termina. Y no, a ver, a mí me parece que un Trump enojado, un Trump frustrado por haber perdido, es mucho más peligroso que un Trump que todavía siente que está en la carrera política. No porque persiga la reelección, sino porque todavía algunas cosas podría negociar. Ya no se puede reelegir. No, además... Luego ha sugerido, ¿no?, que se le quiere botar la canica. Está muy grande y está muy enfermo. O sea, yo no sé si va a terminar su administración. Está muy enfermo el corazón. Pero el problema de lo que no ha visto la 4T es que la designación de los cárteles como terroristas va a pervivir muchos años, aunque llegue un demócrata. O sea, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Trump? ¿Se va a pagar? No. Es que a mí me parece que esta designación es un evento tan importante como el 9/11. En términos del orden jurídico que nace después, el Acta Patriota. El Acta Patriota, que se supone que tiene fecha de caducidad porque es un decreto de emergencia, cada cierto tiempo lo renueva el Congreso estadounidense. Acaban de firmar su última renovación en 2024. ¿Lo del 9/11? El Acta Patriota decía, no me acuerdo si decía tener una vigencia de 5 años o de 10 años, y religiosamente como relojito, ellos prolongan la vigencia. Ellos supuestamente siguen en un estado de emergencia que empezó con el 9/11. ¿Qué se justificó con el 9/11? Aparatos de espionaje como el que reporta Edward Snowden, ¿no? La IA puesta al servicio de la vigilancia masiva, el reconocimiento facial masivo. La designación de los cárteles como terroristas fusiona dos campañas que, aunque nacieron separadas, tienen las mismas lógicas coloniales. Una es la guerra contra el terror, que proyectó el poder estadounidense en el Medio Oriente, y ahora esta es la guerra contra el narcotráfico. De hecho, revive la guerra contra el terror, que ya está un poco olvidada y sin mucho punch mediático. Yo creo que lo que estamos viviendo es la Segunda Guerra Fría y Estados Unidos ya escogió su cancha. Su cancha no va a ser un desierto lejano en el Medio Oriente o en Afganistán, es su patio geográficamente más cercano, que es América, donde es más fácil desplegarse logísticamente, donde tienen mucho más margen de maniobra. Y es una guerra fría, donde ya no tenemos los diques de contención de las normas internacionales, porque Estados Unidos ahorita, por ejemplo, quiere desaparecer la Corte Penal Internacional. O sea, el país que concibió Nuremberg, de no solo fusilar a los nazis, sino enjuiciar a los nazis, hoy es el primero que dice, esas instituciones son un estorbo. Entonces, yo anticipo que será una segunda versión de la Guerra Fría mucho más tosca, mucho más agresiva, porque ya quienes inventaron y concibieron ese ecosistema internacional de derecho humanos, derecho internacional humanitario, son los que lo están desmontando. Y yo no creo que si llegara un demócrata, vería ese superpoder y dijera, no, yo paso. O sea, es pedirle mucha nobleza a las burocracias de seguridad y a los políticos estadounidenses.
Pues lo mismo pasa aquí, o sea, lo del tema este de que te cobran por lo del auto, ¿no? Tienes tu auto y hay que pagar tenencia y ese show. Fue para pagar algo del mundial, ¿no? De quién sabe qué pinche año. El IVA, sí, estaba en 10 y lo subieron al 16. Ajá. Ya nunca lo quitaron, ¿no? Entonces eso es como global, así pasa en cualquier país. Así pasa con cualquier decisión de poder. Las emergencias son el mejor lugar para meter goles, porque la gente te monitorea poco, es discursivamente plausible imponer una restricción. El COVID, o sea, te pongo un ejemplo, muchos sistemas de geolocalización que hoy están vigentes fueron backdoors diseñados para hacer funcionar estos QRs en países como Corea del Sur, que te avisaban, ¿no? Y entraste en tal edificio, te mando una alerta para que te hagas la prueba. Esos backdoors siguen existiendo y se pueden usar para otras cosas, para hacer más ciencia de datos de tu geolocalización. Hay un sistema, por ejemplo, en el Reino Unido, es un backdoor que tiene iOS, que antes de que, o sea, cuando tú tomas una fotografía, antes de que se cifre y se mande a tu cuenta de iCloud, hace como algún tipo de checklist en algún servidor del Reino Unido y entonces está programado para que si las imágenes son delictivas, por ejemplo es gore, es algún tipo de material ilegal, lo flaguea. Y la gente se enteró de la existencia de ese software porque hubo un caso donde de pronto de la noche a la mañana querían encarcelar a muchos pediatras, pues porque tenían imágenes de sus pacientes que tenían una roncha, que tenían, no sé, a lo mejor la mamá, oiga, mi niño tiene esta roncha, ¿qué será? Entonces flagueó la alerta como si ellos fueran criminales que estuvieran vendiendo las imágenes, pero en realidad era un tema de que por su trabajo pues recibían esas imágenes y hacían el expediente médico. Imagínate qué haces con un backdoor así si le pones: mándame cualquier persona que tenga memes en contra de Morena. Y suena a ficción, pero con algo como la curva biométrica o el registro telefónico sí es a nivel de ciencia de datos posible. Y tenemos antecedentes históricos como Pegasus, de un software que surge para proteger víctimas, pero que se usa para fines políticos. Y eso habilita la designación de los cárteles como terroristas, porque entonces ahora puedo decir: todo lo que investigue de huachicol, de tráfico de armas, que huela tantito a narco, puedo monitorearlo así en masa sin orden judicial. Nadie va a soltar un poder así, ni hoy ni en 100 años. Yo creo que esta es una designación con la que vamos a vivir al menos lo que resta del siglo XXI. ¿Y esto va a cambiar algo en México? Positivamente. Sí, ya agarran a Dan Augusto, el hijo de Andrés Manuel, etcétera, etcétera. El gran problema es, esto es estructural. Tenemos un estimado de más o menos cuántos narcos hay en México. Para que funcionen como empresa, necesitan entre 200 y 300 mil empleados. Serían mucho más grandes que FEMSA, que cualquier corporativo comercial que imaginemos. Supongamos que hay de entrada suficientes municiones para tirarles un dronazo a todos. Ni siquiera existen 200,000 misiles Hellfire o 200,000 misiles Tomahawk. Supongamos que los tuviéramos. Tú podrías exterminar hoy a todos los cárteles. Dale 2 semanas y un chavito que se compró un arma en Mercado Libre ya está extorsionando otra vez tortillerías y tiene su contacto de su cuate el Tuercas que le cocinaba fentanilo. Es una bronca mucho más estructural. No es un tema de quiénes lo ocupan. Esos vacíos no duran mucho tiempo vacíos. Oye, pues muchas gracias por haber venido y esperemos tenerte. Con mucho gusto, sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias, amigo. No, hombre, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.